Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el maestro Juan Chávez. Vamos a empezar el día de hoy a ver los módulos 8 y 9 de la asignatura Textos Políticos y Sociales uno. La idea es compartir con ustedes esta información que es muy importante y que pues tiene una peculiaridad. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, el tema bíblico se encuentra también en los temas didácticos de la preparatoria abierta y estos dos módulos, los módulos 8 y 9, abarcan precisamente ese tema. ¿Por qué es importante el tema bíblico? Porque se describe mediante la información que vamos a ver a continuación cómo la teocracia es un tipo de gobierno, es decir, cómo la relación de Dios con un pueblo también representa una especie de gobierno. De hecho, voy a compartir en esta ocasión directamente el material. Este material lo encontramos aquí en este PDF que les voy a enviar. Módulos 8 y 9, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, una característica importante en este sentido es que es importante que partamos desde el primer momento en el que Dios se puso en contacto con el pueblo, el antiguo Israel, para tener una relación directa. Y eso se da en la época del antiguo patriarca Abraham. Prácticamente, bíblicamente hablando, desde la caída del Edén, la relación de Dios y los seres humanos desapareció. Era una relación que tuvo con algunos personajes, como por ejemplo Noé en el gran diluvio, como por ejemplo Enoc, pero una relación directa con su pueblo había desaparecido. Entonces, lo que sucede es que Dios designa a Abraham como el próximo sucesor o como aquel que sería el patriarca de un nuevo pueblo. Y entonces, mediante un milagro, permite o hace que la esposa de Abraham, Sara, se embarace, naciendo el primer integrante o la primera descendencia de Abraham, que era Isaac. ¿Ok? La descendencia como parte del propósito. Él tuvo un hijo con una sierva, pero de hecho, es el antecesor o el padre de los palestinos. Eso lo pueden investigar por su parte, que se llama Ismael. Así que desde el momento en el que Dios hizo un pacto con Abraham, lo que sucedió fue que la iglesia y el Estado se convirtieron en una misma cosa. Durante todo el proceso de la relación Dios con el antiguo Israel, la religión y el Estado era algo indisoluble, no se podía separar. De hecho, era imposible, por ejemplo, que hubiera una intolerancia religiosa, porque no existe una intolerancia religiosa cuando todos son religiosos y que el Estado propiamente eh, está prácticamente mezclado con la iglesia. ¿Ok? Así que Abraham es el primer padre del pueblo de Israel, después viene Isaac, luego viene Jacob, luego en la época de Jacob, Jacob tiene muchos hijos y uno de los hijos es José. José es llevado a Egipto, se convierte en el famoso José el Soñador. Prácticamente en esa época, el emperador o el faraón le da a José mucho poder y en cierta ocasión, cuando en Israel hubo una sequía, José permite o manda llamar a su familia, de tal manera que muchas familias van a vivir a Egipto. Pasan los siglos y entonces los israelitas ya se convierten en una población bastante predominante en Egipto. Es ahí cuando el faraón dice que es importante acabar con los niños, con los hijos más pequeños de los israelitas, porque se estaban multiplicando y llegaría un punto en el que serían más israelitas que egipcios en Egipto. Y es allí cuando manda a matar a los primogénitos y uno de esos primogénitos que se salva es Moisés. Y Moisés se convierte más adelante, cuando tiene más de 40 años, en el salvador de los israelitas en Egipto, cuando se dan las famosas 10 plagas y todo lo demás. Y él es el que divide el mar rojo para sacar a los israelitas del desierto. Él junto con Aarón. Así que Moisés es conocido como un juez y como un profeta, especialmente como un profeta. ¿Ok?
Ok, entonces llega un punto en el que los israelitas pues van teniendo distintos reyes, van teniendo distintos líderes, jueces, pero llega un momento en el que le dicen a Samuel, el profeta Samuel, le dice, ¿sabes qué? Mira, ya estamos hartos prácticamente de que solo somos nosotros los que no tenemos un rey. Prácticamente todas las otras naciones tienen un rey. Así que te queremos pedir que nos asignes a un rey. Queremos pedir que nos asignes un rey y les asignan al rey Saúl, ¿ok? Al rey Saúl y después está el rey David y después está el rey Salomón. Y así se va dando la historia de los profetas y los reyes de Israel, ¿ok? Hasta llegar a la época del primer siglo en donde nos encontramos a Jesús, la época cristiana. Pero antes de ahondar un poquito en eso, fíjense cómo menciona aquí, la Biblia lo que le interesa es la elección entre Dios y el hombre, entre la ley divina y la ley humana. No se trata de que los israelitas vivían en la esclavitud, se trata de que tenían una adhesión al gobierno de Dios, ¿ok? Eso es lo importante. Ahora, eh, en la época del cristianismo hay dos cosas que es importante marcar. La época en la que surge, de acuerdo al libro de texto y descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la religión católica. La religión católica predominante hasta nuestros días en muchas partes del occidente del mundo es la que surge según el libro de texto. Repito, no quiere decir que sea la verdad o no la verdad. Según el libro de texto, surge la religión católica. Y en el primer siglo, cuando Jesucristo vivía, se establece en primer lugar una separación, después de muchísimos milenios de historia de relación de Dios con el hombre como una sola cosa, se establece una división entre lo público y lo religioso. Cuando Jesucristo dijo lo del César al César y lo de Dios a Dios, ¿ok? Jesucristo con eso quiso separar el sector espiritual con el sector político. Tú podías ser un político, pero no necesariamente tendrías que ser espiritual. O sea, no mezclabas las dos cosas. No mezclabas las dos cosas. Tú podías o tú tenías que pagar tus impuestos puntualmente y tu religión la puedes llevar como tú quieras, pero no, ni se mezclan ni se contraponen. Son dos cosas que pueden funcionar perfectamente, ¿ok? Otra de las cosas que se vieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles fue cómo el apóstol Pablo mostró el funcionamiento del sistema judicial romano. Pablo era un israelita, pero también tenía nacionalidad romana. Entonces, cuando, por ejemplo, lo detenían por ser un predicador, ser un apóstol, decía, ¿sabe qué? Pues no me ajusticen aquí en Jerusalén, en Israel, mejor llévame con Roma. ¿Por qué lo hacía él? Porque sabía que el Estado israelita en esa época estaba muy corrompido. Y entonces lo que sucedía es que era muy posible que por la existencia de sectas fariseicas, saduceas en esa época, Pablo hubiera podido terminar apedreado como le pasó a muchos de los apóstoles, a Esteban y a otros. ¿Ok? Así que decía, no me juzguen ustedes, júzgueme de acuerdo al derecho o al sistema judicial romano. Y con eso dio pie a entender muchas cosas del funcionamiento de ese sistema. ¿Ok? ¿Cuál es el artículo que nos habla acerca de la intolerancia religiosa actualmente? Es el artículo 24. El artículo 24 nos habla acerca de que todo, toda persona puede elegir sus gustos religiosos, creencias religiosas, sin ser sometida a una intolerancia. Así que haciendo un poquito de resumen, estos dos módulos hablan del momento en el que Dios agarró a Abraham y le dijo a Abraham, tú vas a ser mi pueblo, ¿ok? Después de eso, el pueblo de Israel tuvo que llegar a Egipto por una condición de hambruna. En Egipto vuelve a crecer el pueblo de Israel y aparece en escena Moisés, quien fue un profeta que salvó a los israelitas de los egipcios y los liberó en el desierto, ¿ok?
Después de eso existieron muchos profetas y llegó a existir dentro del pueblo de Dios la monarquía por medio de Saúl, David, Salomón y muchísimos dioses que siguieron a esta primera etapa de reyes, dije, no dioses, reyes, que siguieron en esta primera etapa o en esta etapa de monarquía del pueblo de Israel. Cuando llega la época de Jesucristo, cambia esa parte y Jesucristo dice, no, 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 ahora el Estado tiene que dividirse, el sector público, Estado tiene que dividirse el sector espiritual. Dijo, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Entra en escena el apóstol Pablo era un personajazo que se la pasaba sufriendo, se la pasaba predicando y su condición social lo ayuda a explicar el tema del sistema judicial romano y también se dice que en ese libro en donde aparece el apóstol Pablo, que es Hechos de los Apóstoles, pues prácticamente se describe el inicio de la religión católica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sí, chequen muy bien la información que les voy a mandar. Iba a decir si no hay alguna duda, pero pues obviamente tienen que checar el material. Y ahora sí, si tienen alguna duda, entonces me pueden consultar para ir resolviéndolo y también les voy a mandar un repaso que checaría en el momento que ustedes me lo den. ¿Ok? Entonces quedamos pendientes. Esperemos que haya quedado todo claro para poder contestar el repaso. Saludos entonces.